En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Todopoderoso y sempiterno Dios, os doy infinitas gracias con todo el afecto de mi corazón, por haberme creado a vuestra imagen y semejanza, porque me hicisteis cristiano por medio del santo bautismo, y más en particular porque me disteis a Jesucristo vuestro Hijo, por Salvador de mi alma, y me prometéis perdón de mis graves culpas. Pésame, Dios mío, de no haberme empleado siempre en vuestro servicio, y propongo firmemente enmendarme. Yo os suplico, Señor, que me deis luz para que vea cuán mal he correspondido a vuestros divinos beneficios, y conozca los pecados que he cometido contra vos, contra mí, y contra mis prójimos. Iluminad mi entendimiento para conocer mis faltas, e inflamad mi voluntad para desterrarlas y arrojarlas fuera de mi alma, por medio de una sincera y dolorosa confesión. Virgen Santísima, abogada y madre de los pobrecitos pecadores que se quieren convertir, interceded por mí, que de veras quiero enmendarme y confesar todos mis pecados. Haced que me acuerde de todos ellos y los deteste con verdadero dolor. Ángel santo de mi guarda, patronos míos, rogad por mí. Bien veis cuánto lo necesito para hacer una buena confesión. Amén. En la epístola de hoy, que se toma de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, San Pablo hace referencia al vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Esta vida en el Espíritu es la nueva vida de la gracia que todos hemos recibido en el sacramento del bautismo. Pero a pesar de que hemos recibido este preciosísimo don, nosotros bien sabemos que tenemos que luchar diariamente contra las tentaciones y contra el pecado. Es decir, luchar contra la tendencia de vivir según la carne. Nuestro amado Salvador nos ha dado una gran ayuda en esta lucha contra nuestra propia debilidad y contra el pecado. Y es el sacramento de la penitencia. Pero para que nosotros podamos realmente beneficiar debidamente de este gran sacramento, pues tenemos que saber cómo hacer una buena confesión. Y entonces esta mañana voy a dar una introducción a este tema, cómo hacer una buena confesión. También he decidido hacer esto porque, como muchos de ustedes saben, apenas hace 9 días celebramos la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor. Y todo este mes de julio se dedica a la preciosísima sangre de nuestro Señor, el precio de nuestra redención. Y hay un vínculo, hay una conexión muy especial entre la preciosísima sangre y el sacramento de la penitencia. Escuchemos esta explicación de parte del padre Filipón. Esto se toma de un libro célebre donde él explica el sentido de los sacramentos. Él escribe lo siguiente, cita: con la luz de la fe, hay que enfocar el sacramento de la penitencia como una presencia permanente a disposición de los pecadores del perdón de Cristo. Si en la hora de la absolución sacramental quisiéramos abandonarnos a la acción redentora y todopoderosa de Cristo Salvador, en una sola confesión, el alma más miserable se elevaría infaliblemente a la más alta santidad, como la pecadora Magdalena
a los pies de Cristo o como el buen ladrón en la cruz. La sangre de Jesús corre aún sacramentalmente sobre nuestras almas con el mismo poder de redención. Siempre habrá en la sangre de Cristo, aún en los temibles tiempos del anticristo, suficiente virtud redentora para salvar a todos los que quieran, con fervor, refugiarse en Él. La absolución sacramental hace descender sobre los pecadores todos los beneficios de la redención de Cristo. Por graves que sean los crímenes de una conciencia humana, la sangre de Cristo, infinitamente más eficaz que toda la malicia de los hombres y de los ángeles, viene con la absolución del sacerdote a perdonarlos totalmente. Cada cual obtiene con ella su perdón en la medida misma de su fervor personal en dejarse purificar por la sangre redentora. Así, el sacramento de la penitencia prosigue en las almas la obra de reconciliación de los hombres con Dios en la sangre de Cristo. Fin de cita. ¿Cuáles comentarios podemos exponer respecto a este pasaje que acabamos de escuchar? Sencillamente podríamos decir que verdaderamente en el sacramento de la penitencia, la sangre de Jesús es eficaz, así tan eficaz como en el Calvario, pues la sangre de Jesús sigue corriendo sacramentalmente sobre nuestras almas en el sacramento de la penitencia, con el mismo poder de redención. Nos explica el padre Filipón. Es algo realmente grande. Como con una sola confesión, el alma más miserable se elevaría infaliblemente a la más alta santidad. Todo el poder de la sangre de Cristo está allí en el sacramento de la confesión para no nomás perdonar nuestros pecados, sino para ayudarnos a crecer en la gracia de Dios. Pero depende de nuestra participación, de cómo nosotros estamos participando en el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión es muy especial en el sentido de que la materia de este sacramento depende del penitente. Esto no es así en muchos de los otros sacramentos. Por ejemplo, en el sacramento del bautismo. Para que el sacramento del bautismo sea un sacramento válido, se necesita obviamente materia y forma. Pues la materia es el agua. Pues el agua es independiente de los que están allí viniendo a bautizar o a ser bautizados. Pero en el sacramento de la confesión, la materia es la contrición de los pecados y la confesión de las faltas y el firme propósito de cumplir la penitencia impuesta. Pues aquí podemos ver que eso depende de las, digamos, disposiciones espirituales del penitente. Y por eso el padre Filipón nos dice que cada penitente puede obtener del sacramento de la penitencia y de la absolución del sacerdote, puede obtener su perdón en la medida misma de su fervor personal, en dejarse purificar por la sangre redentora. Fervor personal, preparación personal, la fe con la que uno acude a el sacramento de la confesión. Y mucho también depende si hacemos una buena confesión o una mala confesión. Escuchemos otro pasaje breve de este mismo libro del padre Filipón, donde nos sigue explicando este punto, es decir, de qué tan importante es la preparación del penitente y de realmente llevar al sacramento de la confesión
las disposiciones adecuadas, apropiadas. Cita: existen almas culpables que se acercan al confesionario con tales sentimientos de arrepentimiento que la absolución del sacerdote, proporcionándoles el perdón de Cristo, las eleva de inmediato a muy alta santidad. Dios se da en la medida en que se le quiera recibir. La menor gota de sangre redentora, cayendo sacramentalmente sobre un alma, es capaz de borrar todas las iniquidades de una vida humana y transformar un mísero pecador en un santo muy grande. Esta doctrina, de un alcance práctico incalculable, nos revela con qué cuidado hemos de prepararnos para la recepción del sacramento de la penitencia mediante una contrición tan ferviente como sea posible, puesto que las gracias del sacramento se miden normalmente de acuerdo a ese grado de fervor. Fin de cita. Santo Tomás explica que el penitente resurge de sus pecados con una gracia igual, inferior o superior al grado de gracia del cual se había caído. Consideremos, hijitos, esta doctrina respecto al sacramento de la penitencia. La gracia que uno va a recibir en este sacramento depende del fervor del penitente, de qué tan contrito esté el penitente de sus pecados, qué tan firme propósito de enmendar su vida tiene. Y como nos explica Santo Tomás, dependiendo de la contrición del penitente, de su dolor por el pecado, por los pecados cometidos, de eso depende la gracia que va a recibir. Es posible que resurge de sus pecados después del sacramento de la confesión con una gracia igual a la que tenía antes o una gracia inferior, si es una confesión mal hecha, o una gracia superior a la que tenía antes, si es una confesión hecha bien. Y entonces, el punto clave para nosotros es, bueno, ¿cómo hago una buena confesión? Yo quiero realmente beneficiar lo máximo posible de todas las gracias en este sacramento. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer una buena confesión? Nomás les recuerdo ahorita rapidito, ya lo había mencionado, pero nomás que esté claro cuál es la materia y la forma del sacramento de la penitencia, porque esto es esencial a su validez. Si no tenemos materia y forma, no es un sacramento válido. Pero aquí también podemos ver que para que sea aún más eficaz, en el sentido de las gracias que estamos recibiendo en el sacramento de la penitencia, pues hay que tratar de sobresalir en nuestra manera de traer la materia a este sacramento, que como les dije depende del penitente. Nuevamente, la materia del sacramento de la penitencia es la contrición de todos los pecados, la confesión integral de las faltas y el firme propósito de cumplir la penitencia impuesta. Y la forma del sacramento es la absolución sacerdotal o la absolución sacramental. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para hacer una buena confesión? 5 cosas. 1, examen de conciencia. 2, dolor de pecados. Dolor de los pecados. 3, propósito de enmienda. 4, confesión. 5, satisfacción. Eso es lo que tenemos que hacer para hacer una buena confesión. Ahora voy a tratar de explicar más detalladamente cada uno de estos pasos, comenzando con el examen de conciencia. Pero noten cómo, para el examen de conciencia,
hay que reflexionar. Tenemos que reflexionar sobre nuestras vidas y también tenemos que estudiar. Estudiar porque hoy en día muchísimos católicos son ignorantes. Ignorantes también en el sentido de lo que es el pecado. Pues entonces si tú vas a examinar tu conciencia bien, pues tienes que saber lo que es el pecado. Tienes que conocer la ley de Dios, las enseñanzas de la iglesia. Y entonces ese examen de conciencia implica reflexionar y estudiar. El dolor de los pecados, pues significa arrepentirse, un verdadero arrepentimiento. Respecto a propósito de enmienda, tercer paso, quiere decir que uno se tiene que corregir y se tiene que convertir. ¿Qué tan profunda, qué tan auténtica es la conversión? El propósito de corregirse. Si uno, por ejemplo, ya tiene años y años cometiendo los mismos pecados y va a confesarse y vuelve a lo mismo y no se esfuerza para realmente, concretamente hacer un propósito de enmienda. Estos son los pasos que voy a tomar. Esto es lo que voy a hacer para evitar las ocasiones de pecado. Estas son las oraciones que voy a rezar cuando soy tentado. Pues, si uno no está haciendo un buen propósito de enmienda, pues ¿qué tan eficaz van a ser las gracias de esa confesión? Al confesarse los pecados, ahí se está acusando uno y la satisfacción es expiar por los pecados, hacer penitencia. Ahí también hay que preguntarnos. Muchas veces lo que nos pasa es el sacerdote quizás hasta ni nos da penitencia o nos da una penitencia mínima. Pues sería una buena práctica de nuestra parte de añadir más satisfacción, más obras de expiación para hacer la debida satisfacción por nuestros pecados. Y noten cómo cada uno de estos 5 puntos o pasos para hacer una buena confesión, todos tienen que ver con el pecado. Porque aquí es una gran lucha contra el pecado. Cuando uno se está examinando la conciencia, es examinando cómo el pecado ha entrado y ha causado un gran daño en mi vida, en mi alma. ¿Cómo he ofendido a Dios? Cuando se hace el propósito de enmienda, eso es hacer el propósito de dejar de pecar. Noten cómo estos pasos todos son como una lucha, un luchar contra el pecado. En este sermón introductorio entonces, ahorita, voy a concluir hablando brevemente acerca del primer paso, es decir, el examen de conciencia. Para hacer una buena confesión tenemos que examinar la conciencia. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, obviamente es muy importante que saquemos nuestros libritos de oraciones, libritos antiguos, donde ahí nos ponen un esquema, una ayuda para examinar nuestra conciencia. Uno tiene que ir repasando esas preguntas, esa examinación, para poder examinar bien su conciencia. Pero el examen de conciencia no es únicamente estar pasando por una lista de diferentes delitos o pecados, sino hablando de examinar nuestra conciencia, lo que también en primer lugar tenemos que hacer es reflexionar sobre la santidad de Dios y el horror del pecado. Porque examinar nuestra conciencia es examinar nuestra alma. Y en nuestra alma tenemos que tener en el primer lugar a Dios. Hay que siempre estar conscientes de su presencia, de su grandeza, de su santidad, de lo grande que es Dios, de que tanto ha hecho por nosotros, que tanto ha hecho por mí, un miserable. Y a la vez darnos cuenta del horror del pecado, de la tragedia incalculable que es ofender a un Dios tan bueno, a un Dios tan fiel. Y entonces aquí es muy importante, respecto al examen de conciencia, que tomemos un poco de tiempo, concientizándonos mejor
a la grandeza y santidad de Dios, humillándonos ante la presencia de Dios, y a la vez el horror del pecado. Por eso los santos, si nos ponemos a leer las vidas de los santos, cualquier pecado, hasta un pecado muy pequeño, ellos lo ven como un gran pecado. ¿Por qué? No es que ellos estén exagerando, es que ellos están tan conscientes de la santidad de Dios, de que están viviendo en la presencia de Dios, de que también el más pequeño pecado es algo horroroso para ellos. Créanlo, hijitos, la persona que no está tomando con seriedad el pecado, que no considera el horror del pecado, esa persona realmente no conoce a Dios, no conoce la grandeza de Dios, no conoce el amor de Dios, no conoce la santidad de Dios. ¿Qué más entonces para hacer el examen de conciencia? Después de dedicar un poco de tiempo para concientizarse más respecto a la santidad de Dios y el horror del pecado, entonces podemos seguir diferentes guías para examinar nuestra conciencia. Uno de los guías más populares y también más efectivos, primero que todo, es los 10 mandamientos. Repasar los 10 mandamientos y examinar nuestra vida a la luz de los 10 mandamientos. Obviamente podríamos entrar más detalladamente en esto, pero aquí nomás les pido, busquen un buen librito de oraciones. Y van a ver que muchos de estos libritos, ahí nos ponen un examen de conciencia y se basa ese examen de conciencia en los 10 mandamientos. También es bueno examinar nuestra conciencia a la luz de las obras de misericordia, tanto las obras de misericordia corporales como espirituales. Recuerden, las obras de misericordia corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Muy importantes, las obras de misericordia corporales. Hay que cumplir con ellas. Nunca vayamos a olvidar que las obras de misericordia espirituales toman prioridad, son más importantes que las obras de misericordia corporales. ¿Y cuáles son las obras espirituales? Obras de misericordia. Primero, corregir al que yerra. Cualquier persona que está en error. Y el primer error es estar siguiendo una falsa religión. Esta primera obra de misericordia espiritual se aplica en todos los casos cuando se tratan de personas que no son católicos, porque esa persona está en error. Incluso también se aplica, es triste, pero es la realidad. Esto también se aplica hoy en día a todos los católicos que van a la misa nueva y que piensan que todo este periodo postconciliar que está bien, que todo está bien con el solo hecho de que la jerarquía lo dijo. Hay mucho error dentro de la iglesia hoy en día. Hay que corregir al que yerra. Segunda obra espiritual. Enseñar al que no sabe. Tercer, dar buen consejo al que lo ha de menester. Y esto no se trata de nomás dar cualquier consejo, o consejos según los criterios del respeto humano, o según mis propios sentimientos, o queremos sentirnos bonitos, esto es lo que hay que hacer. No, es dar el buen consejo siguiendo primero que todo la ley de Dios y los mandamientos de la iglesia. Esos son los buenos consejos que nos llevan a la salvación. Número 4, consolar al triste. Y aquí también, consolar al triste con las verdades de la fe, la promesa del cielo, al que está sufriendo resignadamente aquí en la tierra. Perdonar las injurias, sufrir con paciencia a los que nos hacen el mal y rogar a Dios por los vivos y los muertos. Ahí están las 7 obras de misericordia espirituales. Otra ayuda para examinar nuestra conciencia: traten de pensar en la obediencia
la verdad y la caridad. Tenemos que ser obedientes a nuestros superiores. Los hijos obedientes a sus padres, las esposas a sus esposos, los esposos obedientes a Dios, a lo que enseña Dios a través de su iglesia. Tenemos que siempre ser fieles a la verdad y fieles a la caridad. Unos nomás hablan de la verdad y no tienen paciencia o no tienen caridad hacia los demás, que van, digamos, un poco más atrás que ellos. Otros hablan nomás de la caridad, una falsa caridad, y no son fieles a la verdad. ¿Cómo puede haber una verdadera caridad si uno no está también dando testimonio de la verdad? También podemos examinar nuestra conciencia considerando los 7 pecados capitales y las virtudes que se oponen a estos pecados capitales. Son soberbia, humildad; avaricia, largueza; envidia, caridad; ira, paciencia; lujuria, castidad; gula, templanza; pereza, diligencia. Y finalmente también podemos examinar nuestra conciencia considerando la pureza de cuerpo y alma. Pureza de cuerpo y pureza de alma. Pureza de alma, la pureza de nuestra mente, la pureza de nuestro corazón o de nuestras intenciones. Aquí también, obviamente, hay muchísimo que podríamos decir muy rápidamente, nomás respecto a la pureza del cuerpo. Tenemos que ser puros con nuestros cuerpos, recordemos. Todos los deseos desordenados, buscando el placer carnal, solamente por ser placer carnal, eso es impureza del cuerpo, la lujuria. Siempre tenemos que luchar contra esto. Es tan importante que seamos puros en nuestros cuerpos. Y eso implica mucho. Si voy a ser puro en mi cuerpo, pues tengo que también evitar, obviamente, imágenes impuras, pensamientos impuros, etc. La pureza de alma, la pureza de nuestra mente. Primeramente, creer la verdad. Tener una mente pura es, primero que todo, creer las verdades que Dios ha revelado a través de su Santa Iglesia Católica y de rechazar el error. Y obviamente también que nuestros pensamientos sean puros y agradables a Dios. Que no tengamos pensamientos de venganza, pensamientos de rencor, pensando en los males que tal y tal persona me ha hecho. Que nuestras mentes sean puras. Y la pureza del corazón. Hay tanto que podríamos decir respecto a la pureza del corazón, es decir, la pureza de la intención. No nomás es hacer obras buenas. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Estamos buscando lucirnos? ¿O nomás estamos haciendo las buenas obras buscando el respeto humano para que los otros nos alaben o esperando una recompensa? Pureza de intención significa que lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios, para la gloria de Dios y la salvación de las almas, cueste lo que cueste. No haciendo las cosas buscando nuestro propio interés. Pureza de intención, buscando el interés de Dios, la gloria de Dios. Unas veces, por ejemplo, entre los esposos, la esposa, bueno, voy a hacer esto porque está haciendo el bien, pero pues lo hago para que no se enoje mi esposo, para que no haga pleito. Bueno, algo es algo. Pero nuestras intenciones siempre tienen que ser más y más puras. Yo hago esto porque es lo correcto. Es lo que Dios manda, es lo que agrada a Dios, la gloria de Dios. Esto es lo que va a salvar las almas. Ya eso es una gran recompensa. ¿Para qué voy a estar buscando recompensa por mis obras si las estoy haciendo para la salvación de las almas? ¿Quién puede esperar más recompensa que eso? Podemos entonces, finalmente, como les digo, también examinar nuestra conciencia bajo ese tema de la pureza de cuerpo y alma.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.